Recientemente la diversidad y la inclusión están en boca de todos. Pero, ¿qué significan estos conceptos en la práctica? ¿Cómo afectan y dan forma a nuestra experiencia individual y colectiva? ¿Qué hacemos para formar sociedades con menos discriminación y exclusión arbitraria? Como respuesta creamos Jungla de Ideas, un podcast donde exploramos la diversidad a través del diálogo y buscamos reducir la brecha entre la percepción social y la realidad que habita cada persona. Somos Andrea Lembert, especialista en diversidad e inclusión y políticas públicas. Y Arly Velázquez, atleta paralímpico, emprendedor y artista escénico. Únete a la jungla, suscríbete, síguenos en redes o apóyanos en Patreon. Construimos puentes desde la empatía y el intercambio de ideas. En este episodio también participa Benito Gobea con la perspectiva de aliado. Pues muchísimas gracias por estar. Estamos con el elenco, incluyéndome de la obra Costo de Vida, que acaba de realizarse. Nuestro director. Y con nuestro director, Samuel. Muchísimas gracias. Elena, Humberto, Sandra y, bueno, ya los de cajón, los hosts de este proyecto. Muchísimas gracias por haber estado. Vamos a platicar de Costo de Vida, una obra que tiene dos historias, donde dos de los personajes son personas con algún tipo de discapacidad. Obra de Martina Majok, que en el 2017 18 ganó el Pulitzer. Y una de las solicitudes de esta obra es que los dos personajes que tenían discapacidad fueran realizados por personas con discapacidad y no actores actuando una discapacidad. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí. A todos, todes. Gracias. Algo con lo que a mí me encantaría empezar es saber un poco de cómo cada quien llegó a Costo de Vida, Sam como director y ustedes como elenco. Porque sé que sus historias son un poco más tempestuosas, pero no son las de ustedes. Pues yo llevaba muchos años queriendo dirigir. Yo en realidad soy productor de 10 años para acá. Y tenía muchas ganas de regresar a dirigir y como que estaba esperando el proyecto ideal. Y entonces un día leí esta obra, porque leí un artículo en internet, la solicité, me la enviaron, la leí y dije, esta es, y pues que fueron 4 años desde ahí hasta que se logró. Wow. Con una pandemia por el medio. Con una pandemia en medio, exacto. ¿La pandemia retrasó el tiempo? Pues no fue la pandemia en particular. En realidad no conseguimos financiamiento. Esa es la realidad. O sea, no conseguíamos dinero para hacerla. Al final igual tampoco conseguimos, pero bueno, conseguimos menos y nos aventuramos. Humberto entró también como productor. Humberto es socio, digamos, él también puso varo para que esto sucediera. Y ya una vez que estábamos, pues, dándole cohesión y forma a este proyecto, pues fue de ponerles caras a estos personajes, ¿no? Y entonces creo que la que sí ha estado desde el principio fue Elena. Luego se sumó Arly. Luego se sumó Humberto. Y la última en llegar fue Sam. Sí, en ese orden. Mira qué interesante. Oye, pero ¿por qué te aventaste a hacer esta obra? Porque, o sea, en realidad no... O sea, me da un poco de pena decirlo, pero no fue el tema de la discapacidad. Como que a mí en realidad nunca me ha atravesado, no lo he experimentado en mi vida. Y entonces más bien yo leí una obra y leí una obra que hablaba de la desigualdad económica. Y para mí eso sí me atravesaba, digamos. Eso yo sí decía, claro, yo veo el mundo roto y decía, esto está mal, esto no jala. Y poder poner en palabras una cosa que es la intelequia, es como muy, pues sí, pues es la vieja diatriba entre el capitalismo y el socialismo, ¿no? Un poco está de hueva ponerlo en un escenario y de repente encuentro este texto, digo, esta señora está logrando poner en palabras un asunto de disparidad y desigualdad económica y cómo eso afecta a personas, ¿no? O sea, cómo lejos de ser teorías macroeconómicas, afecta a la gente en su día a día y eso me pareció muy interesante. Y luego, bueno, fue ya adentrarnos en un mundo que para mí era muy ajeno, que es el de la discapacidad. Y ha sido muy interesante también sorprenderme por eso, porque no esperaba que fuera a ser tan un giro de 180 grados. ¿Sí? Uh-huh. ¿Quieres hablar un poquito de como el reto de producción y todo eso?
que implicó tener a dos personas. O sea, tomando como experiencia todas las demás obras en las que has estado produciendo y esta, ¿qué diferencia tuvo? Pues, o sea, como que sabíamos que teníamos que trabajar con lugares accesibles, ¿no? Y que eso no estaba fácil porque particularmente los centros culturales de este país pues no están ni los espacios de ensayo, ¿no? O sea, en realidad, incluso ahí en casa, en la teatrería, pues no es como el lugar más accesible del mundo. Pero sí algo, ¿eh? Sí. Más o menos, pues, pero... Excepto por el piso corrugado. Exacto. Pero claro, como que son cosas que no ves hasta que las ves, ¿no? Dices, esto es, claro, estamos a nivel de calle, no está tan, ¿no? Entonces, como que eso era lo que yo de principio pensaba, como, pues lugares planitos y vámonos. Y una vez que empezamos a ver que no es solo eso, es, ¿no? El acompañamiento, los espacios, los baños, que si el público, además, que también esperas que venga público con algún tipo de discapacidad, pues cómo lo recibe, estamos listos para cuántos, ¿no? Si llega un ejército, caben, ¿no? Les podemos dar. O sea, se vuelve una cosa compleja que sí, por supuesto, no dimensionamos cuando empezamos. Y pues nada, pues ya montados ahí en el burro, pues hay que no había para dónde, pero... Y tratamos de hacerlo con la mayor dignidad posible. Sabemos perfecto que no logramos todo lo que queríamos y nos quedamos lejos de que tuviera un camerino chido, de que no, o sea, pues cosas que no se pueden hacer en una temporada de una obra. Pero el poder lograr que se implante en las cabezas de otras personas, que aquí hay un foco rojo y una necesidad, bueno, pues irá avanzando, ¿no? Claro. Y que es un poquito lo que hemos estado hablando recurrentemente en estas conversaciones, que no se trata de no tocar el tema por tener el miedo a no hacerlo perfecto, sino, güey, a entrar sabiendo que no vamos a ser perfectos, que vamos a tener equivocaciones, pero el chiste es como ir avanzando la piedrita un poquito, ¿no? Y este concepto que la gente de Cambiando Modelos nos puso en la mesa, que es ajustes razonables. Me parece un gran concepto. Es como, no se trata de revolucionemos la ciudad y hagamos inversiones millonarias. No, se trata de encontrémonos en lugares lógicos y sensatos, ¿no? Ajustes razonables. Eso me parece una gran forma de pensar. Y Elena y Humberto, ¿ustedes ya tienen algún acercamiento con el tema de la discapacidad? O sea, ¿esto también fue algo como, digamos, nuevo? ¿O ya tenían algo en su historial que como representara un acercamiento al tema? No, la verdad no, para mí... Y cuando me pasó un poco igual pero diferente, que cuando leí la obra, yo la verdad es que... O sea, es que ni siquiera para mí fue... O sea, como que no fue como... "Ay, tienen que tener discapacidad". No, como que... Para mí la obra se trataba de soledad. O sea, yo leí un texto que hablaba de soledad y eso fue a mí lo que me llamó la atención. No, en mi cabeza nunca estuvo como de, esto va a ser un tema revolucionario, porque creo que también el hecho de que no había tenido tanta cercanía, realmente no lo vi, no lo dimensioné. Entonces, pues sí, no, fue bastante nuevo. ¿Y cómo fue eso? Por ejemplo, los ensayos y todo el montaje. Pues es que, o sea, creo que más bien... No, o sea, con el tema de discapacidad realmente no... O sea, no fue un tema para la producción, más bien. Sí. Y Humberto, ¿tú cómo lo...? Los problemas fueron otros. O sea, montaron. ¿No? Ay, sí, sí. Exacto, pues sí, pues, Pues como pues, en todas las pues como en todas las producciones, o obras, sea. ¿no? O sea, aprender sí, a abrirse ya, en fin, a descubrir un texto. Pero en ese sentido, es muy curioso porque últimamente he encontrado una convergencia muy grande entre toda la cuestión de disidencia sexual con la cuestión de la discapacidad. O sea, me he clavado muchísimo leyendo a Paul B. Preciado y como que fue, o sea, como que un filósofo, bueno, un escritor filósofo que como que entró en la misma coyuntura de mientras estábamos ensayando y que a la par fue como haciéndome entender la enorme incapacidad histórica que ha existido para la aceptación y la asimilación de las disidencias corporales en todo sentido, De la diversidad. ¿no? Y entonces como que eso me empezó a generar, él tiene un concepto que me gusta mucho, que es la revolución tullido queer, ¿no? Que habla justamente de cómo, de alguna manera, parte de las nuevas
macro biopolíticas que podrían cambiar la jugada en todos sentidos, es justamente, en lugar de ver todas las cosas por separado, también hacer una acumulación de esfuerzos con respecto a lo que significa estar fuera de ese sistema vertical, Ujú. ¿no? Y eso como que como que me ocasionó como muchas cosas muy chingonas durante el tiempo de estar preparando la obra y de estar conociendo a Sandra, de conocerte a ti. Y había visto yo, o sea, en el teatro alemán, por ejemplo, sí había visto montajes con alguien con parálisis cerebral, con así. Y me acuerdo mucho que cuando vi una obra en particular, como la persona con la que iba estaba muy álgido discutiendo cómo él sentía que estaban utilizando, ¿no? A esa persona con discapacidad para hacer un show, porque además no era un texto realista, de repente lo cargaban, lo volaban, lo metían en una bolsa, y entonces, claro, como yo ahí no conocía el proceso particular de esa obra, siempre se me quedó como esta idea de qué tan equivocado podía estar mi amigo al hacer una apreciación de que estaba siendo utilizado por el arte, Ujú. como para llamar la atención en algo escénico, ¿no? Como freak. Objetizado. O, ajá, objetizado, o si de verdad, y yo decía, bueno, pero yo me imagino que él, ¿no? O sea, el actor con discapacidad que está ahí, no creo que se haya subido nomás a prestarse para el circo, o Claro. sea, ¿no? Claro. Pero entonces digamos que esos tipos de semillitas y los textos y todo, entonces tenía yo muchas ganas de acercarme a un texto que pudiera tener una vinculación con lo real, porque es un tema que me apasiona. Y de ahí esta posibilidad de trabajar por primera vez con alguien con discapacidad y sobre todo como romper esos prejuicios, que es lo que más ha sido, ¿no? Gozoso del proceso, en particular con Sandra, pues que justamente se rompió el envase. O sea, se rompió el envase, entonces la comunicación que yo tengo con ella, o sea, ya no pasa por mi cabeza Ya el tema el corporal tema no es. corporal, no lo Claro. es, y lo dejó de ser durante, ¿no? O sea, como mucho tiempo. Y las cosas que le pasaban al personaje que iba descubriendo con Sandra al mismo tiempo en escena, pues iban cambiando también todo mi esquema de cómo me relaciono. Entonces ahora como me emociona mucho estar en la vida y así sea ir a la marcha no binaria y descubrir cuerpos diversos, ¿no? Hasta empezar a ver también que hay mucha banda que tiene discapacidad y al mismo tiempo está en la comunidad LGBT haciendo ese esfuerzo. Ujú. Entonces me estaba como volando mucho la cabeza esa posibilidad. Me dejó ver un documental, Sandra, Creep Camp, Ay, me Ajá. que no sé, o sea, me parece una cosa como hermosa ir descubriendo cómo, pues sí, cómo ha costado un chingo trabajo y sigue costando trabajo, pero parte de estos procesos y de estas discusiones y o sea, es valioso porque son semillas muy grandes pues de seguir construyendo otros entornos, Claro, claro. ¿no? Que además, ahorita con todo lo que estás diciendo, me lleva a esta reflexión que tuvimos en otra conversación, que seguimos pensando que somos la minoría. O sea, incluso hablando de mujeres. Mujeres son 4 millones más en este país y se consideran minoría. Ujú. Y las personas que tenemos alguna diversidad motriz, incluyéndonos, ¿no? Entonces personas en pobreza extrema, ¿no? Se reduce el hombre. Entonces, como que, ¿qué onda, no? O sea, ¿cuándo es el momento? Creo que es el momento más bien de asumirnos no como minoría, sino que en general somos mayoría, que Claro, ya, claro. quien no esté, debería y es lo que la reflexión que hicimos en ese momento, quien no está listo para aceptar eso, más bien, ahí es donde se tiene que discriminar, güey. Pero es un asunto de visibilidad, yo creo. Sí. O sea, en realidad la estadística real no importa cuando la representatividad está desequilibrada, 100%. ¿no? O sea, esta misma cosa que dice Humberto de este otro espectáculo, nos hicieron el mismo señalamiento más de una vez a esta obra, como de De verdad. los están exponiendo, hay una cosa, ¿sabes? Como de, ¿se acuerdan de esa entrevista? O sea, la opinión pública decía eso un poco. Pero yo Pues, creo que ahí... viene No, desde un personas lugar- como particulares, No, un par de sí, personas sí. lo externaron y creo que viene desde el no ver. Y ¿no? los O sea, primeros en brincar fuimos nosotros. Así de, no, momento, no va por ahí. O sea... Sí. Ese no es el sentido. Yo tengo una pregunta para todos ustedes, en general para los 5. ¿Cómo fue actuar quienes son muy profesionales en la industria y quienes no tenían el rol de, como hace rato nos contaste, que habías estado del lado de dirección, pero no del lado de la actuación, o en tu caso también que no eras actor? ¿Cómo fue trabajar con una mitad de actores que sí están involucrados en el proceso de actuación y una mitad que no? ¿Cómo lo vivieron todos ustedes? que te hago un paréntesis en ese sentido porque en realidad creo que esa es la clave de que esto haya funcionado. O sea, profesionales todos, ¿no? O sea, en realidad todos entramos a este proyecto con un estándar de profesionalismo y decir, esto es un proceso de a de veras, de una obra de a de veras, ¿no? De una compañía de veras, ¿no?
que dos tengan más formación académica y dos no, bueno, ahí está la diferencia, pero todos entraron desde un punto de Muy profesional. profesionalismo, sí. Ya, perdón. Sí. Y No, es y buena la término aclaración, es correcto, buena la o sea, como aclaración. para, ya que se quede sobre la mesa, es actores naturales. A los que no tienen formación Claro. académica se les denomina como actores naturales. Y Es a bueno los- saberlo. Sí, ¿no? Y a los otros actores con profesión, o de profesión, ¿no? ¿Cómo se dice? ¿La formación? Sí, sí, De sí. formación. Sí, que actores naturales, eso lo acuñó un director en particular que se llama Víctor Gaviria, justamente para no mencionar, o sea, para no decirles no actores, Claro. Ya. ¿no? Pero digamos, a fin de cuentas tiene que ver con esto, con la beta académica o no. Sí. Lo cual, digo, yo siempre he sentido, el cine, por ejemplo, tiene una beta mucho más cercana a eso, o sea, ¿no? Constantemente a lo largo de toda la historia. Siempre ha habido gente que nunca ha actuado y que por primera vez está frente a la cámara y hay cosas maravillosas que existen siempre. Sí, pero el cine te exige que sostengas la ficción. Eso es a lo que voy. Entre la acción y el corte. Exacto, o sea, existe posibilidad de poder utilizar y de sí, una maleabilidad del material que evidentemente te presta muchísimas opciones más Claro. que estar subido en el escenario 2 horas sin parar, ¿no? Como que creo que en el teatro sí hay una cuestión muy cabrona de, Técnica. pues, de que sí requiere de todo, de técnica, que inclusive vamos pasando por procesos contigo, Arly, con el, ¿no? Con el sonido, con la voz, eso que implica también a nivel corporal, por la misma discapacidad, que implica Claro. emocionalmente como, ¿no? A lo mejor son desenvolvimientos muy íntimos que hacen que técnicamente se olviden porque pues no se tiene ese entrenamiento. O sea, creo que como ese encuentro fue a muchos niveles, o sea, fue a nivel técnico, fue a nivel formativo, fue a nivel de carácter, fue a Ujú. nivel, o sea, y cada quien le fue resonando y le fue rebotando de distintas maneras. Claro. No fue, o sea, no fue un proceso como sencillo ni como fácil, o sea, sí había momentos incómodos. Claro. Sí había muchos momentos incómodos. Que nos cuentes, Sandra, de esos momentos incómodos. Cuéntanos. No. No has hablado, ándale, a ver, va. Cuenta un poco del proceso. Es que sí, o sea, a mí, por ejemplo, mi preparación tuvo que ser más mental y emocional que física, porque me confrontaban muchísimo muchas cosas y entonces mientras ellos tres, porque era algo que funcionaba para los tres, su preparación era como mover el cuerpo, trabajar la voz. Yo si no estaba en el lugar mental correcto, valía gorro. Así. No, sí, en serio. O sea. Entonces era como muy... Yo estar conmigo, yo no hablar mucho antes de empezar, yo ver como por dónde iba a mover esa mujer. Cada función, ¿no? Porque a mí... Wow. Una Sí. concentración. Y a mí me sorprendía enorme. mucho, o sea, la verdad, de que es algo que nunca dije porque no quería como, o sea, que eso influyera, pero yo decía, Elena y yo llegamos, inclusive hasta Arly, ¿no? O sea, llegó a hacerlo, esta cuestión de prepararte en el escenario con el cuerpo, ¿no? Porque hay una cosa que te va haciendo en la vida, desde que te levantas para dar función y te va afectando, ¿no? Y de repente sí, parte de ese conocimiento o de ese acercamiento actoral tiene que ver con llegar y prepararte y hacer ciertos, ¿no? Maniobras con el Movimientos. cuerpo, con la respiración o todo, que te disponen emocionalmente a entrar en la ficción. Claro. Y a mí siempre me daba Mental. mucha curiosidad o sea, de Sandra en particular, que no podía mover, o sea, ¿cómo así? O sea, que no podía acceder a ese ejercicio corporal No. de esa manera. Claro. ¿Cuáles eran sus formas de acceder, no? Pero nos pasó una vez, de puro cotorreo, tú me dijiste, éntrale tú también. Y yo, no tienes idea de lo que está pasando aquí adentro, déjame. Sí, no, o sea, mientras ustedes estaban en lo suyo con sus movimientos corporales, la cabeza a mí me daba 20 vueltas y media encontrando qué onda, ¿no? Y que esa es parte también de un prejuicio que, porque, o sea, ahorita creo que tenemos asumidas varias cosas, pero la verdad al principio,
pues es hasta la cuestión epistemológica que uno no sabe cómo acercarse a una situación. Entonces no sabes cómo nombrarla y entonces no sabes qué hacer. Y entonces Claro. estos primeros ensayos que eran como de lo que yo voy a decir espero que sea correcto. Lo que no sé qué. Si estoy diciendo ¿Lo diré esto, o no lo de diré? verdad, corrígeme, no sé qué. O sea, sí había una sensación como de Claro. de cuidado con respecto a qué palabras se usaban, cómo, que incluso pues rompen prejuicios hasta pues de cómo de repente eso puede tener un prejuicio muy negativo de las capacidades cognitivas de alguien. Ujú. Entonces de repente era muy divertido cacharnos, ¿no? De nosotros súper académicos y súper profesionales haciendo análisis de texto de cosas cabrones y de repente se nos iban cosas que Sandra eran, o sea, que Sandra inmediatamente se daba cuenta de lo burros que estábamos, ¿no? Evidenciando cosas muy... Ajá. Entonces como que también, ¿no? Como si ese prejuicio existe, o sea, de esa forma y cómo yo lo único es cómo también seguir acercando, o sea, socialmente a esta idea preconcebida del cuidado, ¿no? Con la gente con discapacidad. Esta cosa que es lo primero que siempre digo que conocí a Sandra y es como, a mí no me digas ni angelito bajado del cielo, o sea, ¿no? Ni me hables en Sandrita, ni nada. Entonces yo cada vez que estaba con ella, alguien llega de Sandrita y todo, ya la agarra a retorcerse. ¿No? Porque sí, o sea, creo que también, y eso pues tampoco es que sea como una culpa que tengamos que tener, o sea, social, es un Condicionamiento. es un condicionamiento bajo el que hay que seguir como rompiendo y que es una gran labor también, ¿no? Ahorita hablábamos que, debo de cacharme que hasta yo me sorprendí, porque nunca me había generado ese cuestionamiento, pero nuestra invitada pasada era, sí, bueno, es que las personas con discapacidad dentro del reclusorio, y fue como, claro, pero para mí es un concepto que no existía, ¿sabes? Sí, apenas te diste cuenta de esa Ajá, realidad también. ajá. Claro. Entonces, pues sí, o sea, obviamente es romper con mucho condicionamiento y como... pero creo que lo importante de todo es justo eso, o sea, saber que nos podemos acercar a discapacidad como a feminismo, como a cualquier cosa, sin culpa. Estamos aprendiendo todos, ¿no? ¿La vamos a cagar? Sí, todos. Pero el chiste es hablarlo y acercarnos y saber que tenemos mucho que aprender, aunque a ti no te guste estar enseñando en la calle a los Sí. demás. Y la culpa, al final de cuentas, es de por lo menos los que tienen la disposición de acercarse, porque el problema también es Claro. la cantidad de gente que no tiene la disposición, Claro. ¿no? O sea, estamos partiendo de la idea de que cada vez existe más conciencia y más interés en eso, pero la realidad es que sigue habiendo un alto porcentaje de gente que deciden no acercarse a esos mundos, Ujú. sea este o cualquier otro de las decisiones que estamos hablando. Claro. Y que lo que hacen es que cuando ven a una persona en silla de ruedas y su acompañante, sea quien sea, se dirigen al acompañante, ¿no? No sacar. Pero que eso pasa también en una pareja que es el que le hablan al hombre. ¿no? Sí, como la vez que nos regañaron en una entrevista porque tú estabas grabando para hacer tu estudio de la misma manera. Y al que nos regañaron fue a mí. Sí. Y yo, pero pues si eres el que está grabando el Yo no soy video, güey. responsable de este individuo. Él puede hablar y se puede defender, ¿no? Sí, No sé, ¿no? sí, papá. Y fue así, tal cual. A mí Sí. algo que, o sea, no es del mundo de discapacidad, pero que siempre me da como, porque odio cuando estoy en un restaurante y pido la cuenta, si estoy con mi hermano, Ay, con un sí. hombre, Eso que es a huevo muy se le constante entregan a entre él, mujer y hombre. que es como, sí, Sí. te va así como que controlarme y decir como, no puedo ir por la vida amenazando a todos que los Yo voy sí a apuestas acusar con el con un CONAPRED. exnovio de que, a ver, ¿a quién nos vas a ver a ti? Siempre ganaba. Siempre, yo. así tú la Sí, pides se como, dirigen oye, mucho al hombre, así pasa digas mucho directamente, oye, por favor, ¿me traes la cuenta? Sí. O sea, así seas lo más, oye, porfa, me traes la cuenta, me entregas, digas lo que digas, es tan común que es como, güey, hay un sesgo tan fuerte, hay como un imaginario colectivo inconsciente tan arraigado que también es, oye, ¿cómo rompemos con un condicionamiento que no tiene nuestra vida? Tiene 500, 600, 700 años. Justo también, ahorita que decías de Pero- personas con discapacidad en el reclusorio, el amigo de Eric que nos dijo que un historiador está haciendo una investigación de personas con discapacidad en el mundo mexica. Y igual, fue así como, claro, pero cosas que como que tienes medio oscurecidas. Perdón, Sandra. Mucho tiene que ver con el lenguaje. Y en esto quiero traer a la mesa una anécdota que en Costo de Vida fue más una cuestión de traducción o sea, fue más una cuestión de idioma que de capacitismo per se. Tú leías la versión original y Annie no se sentía capacitista, pero cuando yo leí la traducción
fue así de auxilio, socorro. ¿Quién habrá traducido esa obra? Pero es un error de nomenclatura, vamos, porque nursing en inglés viene de cuidado. Y aquí en automático lo relaciona, o sea, No se con la enfermedad. en inglés hay enfermera. muchas maneras Sí, de sí. cuidar. O sea, no estás cuidando solo una enfermedad, estás cuidando de muchas maneras. Y entonces, pues, no tenía ningún problema. Pero a la hora que lo traduces y el español lo relaciona con una enfermedad en automático por la etimología de la palabra, es así como, auxilio, que alguien me ayude. Y entonces fue mucho de lo que discutí con Sam sobre Annie, que era un personaje maravilloso, pero que aquí, en español y en esta cultura y en esta visión, podía ser muy mal interpretado si nos íbamos a lo textual. Y por eso me dejó jugar con algunos textos y meter algunas situaciones que originalmente, por supuesto que no estaban en el texto, pero Sam tuvo la apertura de hacer eso. Si hubiera encontrado un director que me dice el texto va como va, le digo muchas gracias, con permiso, nos vemos, adiós. O sea, Oye, y la parte, ahorita lo que estás diciendo, la parte del texto donde decías enfermera, cuidadora, no enfermera, que no estoy enferma, ¿eso sí venía? no, porque ¿lo agregaron? Ese Ah, es un bueno. momento glorioso que salió de esto. Claro, Sí, sí, de verdad que... Cada vez que Ajá. regañaba a mi personaje por, ¿no? Justo por Sí. decirle así. Y de hecho, si se fijan, en la primera escena, yo todo el tiempo usaba cuidadora y él usaba enfermera. Y era así como el contraste del pleito y por eso se da el grito después, porque yo decía, por favor, déjame gritárselo en la cara. Pero también fue padre ver cómo, o sea, como bien dice Sandra, eso en el inglés pues nunca representa un problema idiomático, ¿no? Y en español sí, porque sí es distinto un cuidador de un enfermero. Entonces, como el poder nosotros ajustar eso a nuestra idiosincrasia. Hubo, me acuerdo también, otro momento del texto original con el que tú estabas muy en desacuerdo, que era el momento del aplauso, ¿te acuerdas? Y que justo te parecía que era, ¿cuál era el término que usabas? No me acuerdo. Que, Era indignante y así como muy de burla y muy... sí, que te parecía que era Sí, no. hasta ofensivo, ¿no? Sí, o sea... Y después fue lo que más disfrutaste. Porque ponías al público a aplaudir también. No, y fue una cosa de, no le demos plumazo. Vamos a construirlo para que Para salga lo entenderlo en interesante este de esto. contexto, además. Bueno, ¿No? la primera lectura Sandra quería quitar todo. O sea, Sandra dijo, no, Este acto no. esto no me parece. Y yo, Es que creo que también ahí, porque tú vienes, o sea, ya lo hemos hablado, tu formación es como directora. Entonces creo que también el approach, una directora que creo que tal vez tu entrenamiento es como el guión es algo maleable sobre el cual yo puedo dar mi opinión, que siento que como actor a veces tienes que saber leer si estoy trabajando con un equipo que tiene esa disposición de que yo emito una opinión sobre el guión o no. Que en mi experiencia es también como hay entornos en donde son bienvenidas las opiniones, hay entornos donde no, y pues una directora va a llegar así de... Sí, o sea, es que yo no podía pagar a la directora y eso también era una bronca a veces porque era así de, ¿no dirijas, por favor? Y yo, ups. Pero yo se lo dije desde el primer ensayo, o sea, si ves que estoy metiendo demasiado mi cuchara, nada más échame para atrás. Te lo dije, fue de las primeras cosas que no... Yo sé. No, pero o sea, en realidad yo nunca he sido partícipe de procesos tiránicos. O sea, en realidad esto es una construcción colectiva y estamos haciendo una co-creación y eso es lo que me parece interesante del teatro, ¿no? Yo no tengo las respuestas ni tengo la certeza y trato de guiar un barco, pero en realidad necesito la ayuda de todos. Claro. Y creo que eso fue muy interesante con respecto a tu pregunta porque al ser dos actores de formación y dos actores naturales, claro, actores naturales, pero actores naturales que están poniendo una realidad de vida y que están poniendo un cuerpo, ¿no? Y que están aportando
pues una gran dosis de realidad y de verosimilitud a sus personajes, ¿no? Que por el simple hecho de ser, de estar en un escenario con el cuerpo que tienen, pues, ¿no? Eso tiene un peso y al mismo tiempo era como una responsabilidad, porque justo lo que tratábamos todo el tiempo de decir, bueno, no hagamos utilitarismo de estos cuerpos, más bien hagamos una construcción y seamos receptivos y aprendamos, ¿no? Y creo que eso también en algún momento fue un aprendizaje colectivo muy importante para nosotros como compañía, porque en algún momento estábamos, pasa mucho con otros proyectos que cuando ya se encarrilan o cuando se vuelven ya a esta hora de vamos en la función 10, en la función 20, ¿no? Pues empieza a hacer un trabajo, ¿no? Y entonces la gente llega, ¿no? Hace lo suyo, se pone su ropa, pero hace la llamada, ¿no? Y es como... Y eso funciona para ciertos proyectos. Pero yo en algún momento sí creo que como compañía tuvimos que hablar sobre la naturaleza de este proyecto. Y sobre el cómo esto no podía solo y simplemente ser un trabajo, ¿no? Y creo que eso fue una cosa interesante, para mí al menos, como descubrir claro, ese es el contrato inicial, esa es la invitación que les hicimos a ellos, y esas son un poco las reglas que nadie escribió, pero que hemos estado desarrollando, y entenderlas para mí fue muy interesante, como nunca me había pasado en otro proceso de decir, claro, sí esto es chamba, pero también no es chamba, también tiene que ser divertido, y tiene que ser disfrutable, y tiene que ser placentero, y tiene que ser, pues tiene que devenir algo positivo de todo. Transformador, ¿no? Ajá. Sí. Sí, y que la neta, o sea, ahorita hablaban como que de los procesos de cada uno, de lo que implicó, pero para mí, una y otra vez, vuelvo a decir, lo más retador de este proyecto fue estar con el físico adecuado para la demanda de la obra, lunes a las 8 de la noche, que mi preparación venía desde el sábado, en el sentido de que yo tuve que llevar un ayuno para sentirme cómodo por la onda del baño, estar como que lo más ligero posible, con una energía alta, pero también desinflamado, pero también como que tantas cosas que tenía que estar pensando, que era como el reto más grande que yo enfrenté. Y después, digo, no terminé de aprender cada vez más, a situarme más, como emocionalmente para poder disponer, o sea, que para que yo pueda disponer de este cuerpo y que no se estuvieran mezclando cosillas. Y que me siguen diciendo, pero te faltó potencia. O sea, si te puedo hacer una recomendación, y yo sí. Y ya les digo, la voz. Sí, la voz, la proyección. O sea, vuelvo a lo mismo. Yo me rompí la espalda al nivel del pecho. Entonces, algo que es tan natural contraer para poder sacar más, de verdad que para mí está cabrón. Y ahí sí, la verdad es que muchísimas gracias porque me tuvieron toda la paciencia del mundo. Y sobre todo también Alan y Ale, todo el tiempo haciendo ejercicios conmigo para poder llegar como que lo más calientito de mi aparato de voz para poder proyectar más. Pero sí, ese fue el reto más cabrón para mí, la parte corporal de poder llegar. Yo, por eso es que cuando terminamos obra, para mí fue como un descanso, porque la disciplina que tuve que llevar por 2 meses, de verdad, ni el deporte me la había exigido, güey. O sea, físicamente representó un esfuerzo muy grande para ti. Imagínate tener que estar contando absolutamente todo de lo que comes, porque sabes que te inflama, que te tira pedos, que te tal. Todas estas cosas tenía que tenerlas así como... Y si fallaba, se me manifestaba en la función. Entonces, eso para mí fue cuando me dijeron así, ya terminamos. Sandra decía, no, a mí me pasó lo mismo, faltaron obras, funciones, y yo, no, yo ya estoy servidito. A mí me pasó al revés. Vení, el cable. Por una cosa muy extraña. O sea, la mujer me invadía tanto al principio y se metía tanto con mis demonios personales que yo las primeras 3 semanas la sufrí, literal, la sufrí horrible. Fue hasta que pude desahogarme y soltar y tener una conversación bastante profunda entre nosotros dos que lo empecé a disfrutar. Pero me costó 3 semanas, entonces mi parte de disfruta no duró nadita. Así no juego, o sea, de verdad, apenas le estoy entendiendo.
qué sensación tuvieron? O sea, porque al final, comparado con otros proyectos, a diferencia de Sandra y yo, ¿cómo lo vivieron? ¿Fue más desgastante, más demandante o menos? Ya digamos que arrancando las funciones. ¿Cómo se sintió? Pues a mí me pasó un poco como a Sandra, lo empecé a disfrutar ya al final, pero porque pudimos tener una conversación. O sea, yo la verdad, cuando dices, me tuvieron mucha paciencia, yo no tuve mucha paciencia, la verdad. No soy muy paciente. Pero porque normalmente justamente uno va y sabe que tiene que hacer su chamba y uno espera o asume que el otro va a hacer ciertas cosas. Su parte. Su parte. Pero pues sí, ellos, o sea, justamente cuando ya empezamos a platicar y pudimos platicar más, de repente fue como, claro, todo, o sea, yo la verdad cuando empiezo a calentar para poder sacar la voz, realmente lo que caliento es la parte de la cadera. Entonces, cuando fue como, claro, o sea, Arly no tiene sensación en esta parte y entonces para mí fue como, ahí me explotó en la cabeza y dije... Claro, y entonces ya pudimos comunicarnos más y cuando pudimos comunicarnos más fue mucho más rico y pude disfrutar en escena y había cosas que yo entendía o que me decías como, "Ah, espérame", y entonces sí, me pasó un poco como a Sandra que lo empecé a disfrutar ya más al final. Yo tengo una sobre esto que están diciendo, pero que ya que lo empezaste a disfrutar así. ¿Cómo sucede en el teatro cuando están actuando y tienen que comunicarse algo? ¿Existe esa oportunidad? ¿No existe esa oportunidad? Pues hay una cosa de miradas y de, pues, Sí, miradas. miradas y de, o sea, uno ensaya y sabes que tiene que ir hacia un lugar y cuando las cosas no van hacia ese lugar, nada más es como... ¿Y ya? O sea, Quiero ¿y que ya? hagan un zoom así como muy potente a lo que acabas de hacer en la edición. Sí, sí, sí. No, De este lado se vio. Igual y esa cámara sí lo cacho. Pero creo que o sea, de verdad que es tan particular la discapacidad. De verdad, o sea, puedes hablar de paraplegia a nivel T6, T7, que es lo que tengo yo, y puedes poner 10 casos, ninguno va a ser igual. Claro. Entonces, como que de verdad, lo que tú dijiste ahorita es sumamente cierto. O sea, por más que hay un entendido, pues es que si no me muevo. O sea, ¿sabes? Como que como un personaje vas entendiendo cada vez más capas. ¿Por qué? Pues porque se va creando cada vez más intimidad. Vamos pensando más cosas. Uno va agarrando el valor también para hablar de ciertos temas, ¿no? Porque quieras o no, o sea, por más que lo hemos hablado y que vivimos una discapacidad, o sea, no te pasas por la vida diciendo cómo cojo, cómo hago del baño, voy al baño, cómo, Claro. como mil cosas, ¿no? O sea, hay cosas que es como es Sí, sí, parte íntimo y que poco a poco vas como que abriendo la posibilidad de compartir y demás, porque vas entendiendo también, porque, o sea, al final, como actores, y me lo repitieron muchas veces, es que cuando subes a un escenario te desnudas. ¿Y qué quiere decir eso? O sea, ¿cómo que te desnudas? Y neta, pues es que estás prestando un cuerpo, güey. Entonces, nada tiene que ver contigo, pero Pero todo tiene Todo que ver contigo. con este instrumento. No, y contigo mental y emocionalmente. O sea, para mí esa fue la parte que me impresionó. Que si no tienes el entrenamiento que tienen ellos para separar a la persona del personaje, Te lo llevas a casa. sí, o sea, También aunque lo tengas, te lo llevas. a mí esa fue la parte que me terminó dando en la torre, de verdad, mira, como, ¿y cómo suelto esta vida? Quítenmela de encima. Y que también, o sea, me acuerdo que alguna vez tuvimos una conversación con la gente de Cambiando Modelos, ¿no? Que han sido buenos aliados y que en algún momento nos dieron como una plática de, pues, como de sensibilización, ¿no? Y entonces, en algún momento yo les decía, es que una parte de mí se siente preocupada porque, pues justo, porque yo no sé qué cosas este proceso está detonando en mis actores. Y no sé cómo acompañarlos, no sé cómo responsabilizarme, no sé cómo, Claro. ¿sabes? Y entonces me decían, ¿eso lo harías con un actor sin discapacidad? No. Pues Claro. es que entonces no tienes que tratarlos de una manera especial, Claro. ¿no? Entonces, como para mí fue muy revelador decir, pues sí, es cierto.
O sea, en realidad, si estamos jugando un juego donde la invitación es vengan a ser actores profesionales de una obra, pues sí, yo sé que estas cosas detonan cosas y cada quien tendrá que ir a terapia a manejarlas, resolverlo, cada quien pero sus no me propias puedo batallas. llevar yo esa responsabilidad, ¿no? Y también fue muy interesante, como de no hagas nada por ellos que no harías por un actor sin discapacidad. Como regla, como máxima. ¿No? Y entonces fue de, ok. Eso para mí fue muy revelador y fue muy interesante. Como... Órale. Que un poco lo que mencionabas al principio, que no sabes cómo atender unas cosas, no sabes cómo tratarlas, está este desconocimiento y tú estás viviendo un poco esa parte, ¿no? Pues sí, un poco. No, pero la verdad es que comandaste el barco muy cabrón. O sea, de verdad que yo agradezco muchísimo la empatía con que abordaste todo, porque tuvimos muchas situaciones donde necesitamos, pues sí, de una más que confrontación, de una plática donde, pues sí, donde pudiéramos entender desde dónde estaba actuando el otro. Y digo, ahí, obviamente tuvimos varias pláticas donde fuimos como que cada vez puliendo más esas cosas, pero lo hiciste de una forma muy amorosa y sobre todo como te convertiste en un aliado también hablo desde las personas con discapacidad al grupo al cual pertenezco, te volviste un aliado cabrón porque no pasó desapercibida también esta obra y te atribuiste como objetivos el hecho de poner una plataforma, que ahí venimos, o sea, no era, o sea, no es como que tú vas a un teatro, montas una obra y dices, pero quiero mejor iluminación en el pasillo. Y te esfuerzas a que suceda. Aquí creo que implicaba de un cambio que realmente veías como necesario para empezar a deconstruir no pertenencia de ciertos lugares a personas que ya hemos definido como pues ¿para qué me aviento un pedo de ir a un lugar donde va a ser hostil o donde me van a tener que subir quién sabe quiénes escaleras para poder llegar a este lugar donde quién sabe cómo lo voy a ver y que si necesito ir al baño, qué pedo me voy a enfrentar? Entonces, creo que sí, de verdad que comandaste este barco con una maestría muy cabrona y con una empatía y una empatía y amor, o sea, y amor muy cabrón. Entonces también eso, o sea, reconocimiento creo absoluto. que yo te lo he dicho muchas veces. De todos los espacios laborales que he tenido a lo largo de 10 años de carrera en este medio, el primer lugar donde sentí que todo el mundo me veía como igual y como colega y como gente que sabe de esto fue Costo de Vida. Y eso te lo voy a agradecer siempre infinitamente. Pues qué cabrón debería ser la norma, ¿no? Oye, y hablando de eso, o sea, como que ya más entrando al entretenimiento, pero la representación de las personas con discapacidad, o sea, qué tan necesaria o no ahora que vivieron esta experiencia, ¿cómo lo ven? Ay, es que justo hubo un director que vio Costo de Vida y que, o sea, se me hizo muy chido que viendo la obra dijo como, quiero poner un personaje que su historia no tenga nada que ver con la discapacidad. Me dijo como, solo está ahí, pero pues tiene discapacidad, pero que no sea el tema, que no... Y fue a partir de ver la obra y me pareció increíble. Bueno, Que siento que acá tampoco era tanto el tema la discapacidad, ¿no? No, de hecho, me parece muy interesante, perdón, como Sam vio economía, Elena vio soledad y yo lo que vi fue una incapacidad impresionante de relacionarse entre seres humanos. O sea, si hubiera visto la discapacidad en el centro de entrada, digo, no, gracias. O sea, yo sí hubiera dicho, con permiso, no es para mí. Yo vi un tipo guapo en Ciudad de Real. Pero yo sí, o sea, entiendo lo que dicen, pero para mí sí era un tema básico. Porque no se estaba hablando de, o sea, entiendo a nivel emocional y actoral que ese no fuera el eje para Sandra,
pero al final de cuentas la circunstancia de vida que planteaba esta pareja sí tiene que ver con las dicotomías del cuidado. Claro. O sea, sí tiene que ver, eres capaz de quedarte con una persona que después de un accidente tiene una condición física específica y cómo eso modifica inclusive toda una vida que ya has construido y una serie de estatutos de, ¿no? De conciliaciones o no, y cómo eso sí se ve modificado por eso. Y eso me parecía así un tema, o sea, fundamental Claro. del drama entre nosotros. Sí, sí, sí. Porque no es algo con lo que ya se hubiera nacido, es algo que tuvo un accidente, o sea, que ¿Qué fue sucedió? algo, ¿no? Circunstancial que de repente te plantea y te pone la vida de frente. ¿Qué haces? ¿No? ¿Cuál va a ser, ¿Cómo o lo sea, como asumes? ser humano, cómo vas a asumir? Y eso a mí me parecía muy fuerte y me parecía muy entrañable y creo que muchas de las discusiones que he tenido, me refiero, o sea, discusiones positivas con gente que ha ido a ver la obra, lo que más luego emocionalmente le tocaba a mucha gente, esta era la cuestión del cuidado. O sea, y no, y creo que al final la escena entre nosotros dos justamente tiene que ver con eso. Es, ok, sí, la discapacidad no, pero al final de cuentas seguimos en esa necesidad de cómo nos cuidamos unos a otros, que evidentemente se ve potenciada en una circunstancia como esa. Claro. Sí se ve potenciada y también es algo con lo que las personas con discapacidad y en cualquier relación interpersonal que tenemos se establece. Porque, Totalmente. o sea, yo tuve una relación donde me dijo, de plano estaba hablando con una chica, con mi novia en ese momento, y fue como, es que, y me contestó la respuesta fue, es que no estoy segura que soy suficientemente fuerte para estar contigo. Y para mí es algo que en ese momento no lo entendí muchísimo tiempo después. Pero es que yo no estoy con una persona para que me cuide. Claro que hay unas dinámicas diferentes, ¿no? O sea, yo no voy a cambiar el foco, pues, ¿no? O sea, por decir una bobada, tampoco. ¿no? Ay, yo mido unos 50. por decir una bobada, pero al final también hay que romper con esto y ha sido un tema recurrente. El estar con alguien que tiene una discapacidad no te pone en el lugar de una persona que va, o sea, del cuidador de esa persona. Aunque de verdad que esa dinámica yo también la vi muchísimo. O sea, porque al final en cualquier relación interpersonal sí hay, pues está esta voluntad de apapachar Siempre al está otro. presente, no importa las circunstancias, ¿no? Pero Cuando tienes a mí una lo relación. que me, perdón, No, lo que me adelante. gustaba de la relación de nuestros personajes era que era muy evidente cómo ella lo vio y para ella lo principal era, esta persona tiene una discapacidad, ¿cómo le voy a hacer? No tengo ni idea. Y al final se fue modificando y Jess, que era el personaje que yo hacía, como que ya no era el tema principal. Y por eso a mí eso me interesó mucho también en el sentido de que para mí no era eso de lo que se trataba, era otra cosa. Claro. Porque falta la interacción con una persona con discapacidad como para que pase de ser la característica principal a un secundario casi algo invisible que ya como que te condicionas a saber que hay ciertas dinámicas, pero que vuelven a ser inconscientes. Como la de todas las personas. Es como, yo soy una persona muy sensible, no me hagas esto porque no me gusta. Y ya es como, okay, Claro. ella... Sí, pero sí es verdad que hay, o sea, pues hay muchos tipos de discapacidad. Sí. Y, o sea, también una cosa real es, es decir, o sea, Sandra, o sea, tú tienes una, o sea, tú no puedes estar más de 2 horas sola. Hay una cuestión que sí es vital y que entonces implica una serie de Sí, cosas pero, por a más ver, que se... es que aquí es donde esta dinámica de pareja me pareció muy interesante. Y es donde también se volvió súper retador, porque es uno de mis mayores demonios, ¿no? Porque, ok, tu pareja es tu pareja, no es tu cuidador. Pero entonces tiene que haber un tercero en la ecuación constantemente. Y si te incomoda que haya ese tercero, entonces sí tienes que asumir ciertas Totalmente. situaciones muy incómodas. Si lo que quieres es que sea cosa de dos, ok, ser cosa de dos implica ciertas cosas. Ayudarme a ir al baño, saber que una cita o una salida o demás no puede durar más de 2 horas por mucho que quieras. Ayudarme a ciertas cosas. Si eso te incomoda y no quieres sentir que cuidas, entonces tiene que haber la otra persona a fuerza. Pero también... Y, o sea, yo creo que también vivimos en una época en la que
en la que se aplaude mucho el individualismo y el individualismo viene de alguna forma conectado con un egoísmo. O sea, es decir, aplaudimos esas historias donde salió adelante solo, ¿no? No necesitó ayuda de nadie, ¿no? Independientemente de una discapacidad o no, ¿sabes? Como Sí. aplaudimos mucho estas historias vemos mal a los que, es que ya está pidiendo apoyo del gobierno. No pudo. No, ya tienes tu tarjeta de asistencia social. Como que vemos mal al que pide ayuda y aplaudimos al que puede solo. Y eso permea toda la cultura. Y entonces cuando nos topamos con personas con discapacidad, creo que hay como que hay dos circunstancias distintas. Una cosa es tener una relación afectiva con alguien y que luego venga una situación de discapacidad Ujú. y entonces el lazo ya está creado y entonces es como, bueno, pues ya tengo una relación afectiva, entonces me quedo a hacer labores de cuidado, ¿no? Y otra cosa es entrar a una relación a priori sabiendo que existe la posibilidad de que haya una situación de cuidado más adelante, ¿no? Y creo que tiene que ver con cómo está configurado el mundo y que el mundo no necesariamente está bien configurado, que es lo que yo decía un poco de, Sí, sí, sí. de esta obra y del tema. A mí me parece que en algún momento se rompió pedir ayuda y darla. Ujú. Y ahí está el meollo de esta obra y ahí está el meollo de muchos de los problemas en los que estamos, pues, ¿no? Entonces creo que yo aprendí un montón de este proceso a partir de entender el cuidado no como algo negativo ni como algo, ¿sabes? Pues sí, como Como un con servicio. Ajá. Y de hecho aquí sí podemos como hacer o sea, vincular esto con otro tema que hemos tocado en el podcast que a mí se me hace muy importante en nuestras sociedades, el trabajo del hogar Ajá. y todo el trabajo de cuidados, que al fin y al cabo es trabajo fundamental que sostiene la vida y sostiene la economía, lo tenemos absolutamente invisibilizado, desvalorizado, para que este mito, que a mí me parece un mito muy patriarcal, de que la gente puede sola y puede lograr y triunfar cosas, es como, eso no existe, absolutamente todos dependemos de que existan ciertos cuidados y ciertas labores de los demás, así sea cuando somos niños, que nos cuidan nuestras mamás, nuestras tías, o sea, Cuando nadie somos va a viejos. sobrevivir, cuando somos viejos, nadie va a sobrevivir solo. Y el hecho que tenemos este mito y aplaudimos a gente que según esto ha logrado cosas solos, cuando eso es simple y sencillamente así no funciona el ser humano, se me hace estas cosas que nos terminan deshumanizando y nos terminan como impidiendo reconocer la realidad en la que existimos y no nos permiten como formar ciertos vínculos de una forma más honesta, porque todos de cierta forma estamos actuando en esta ficción que sí podemos solos y que nosotros hicimos algo por nosotros, cuando Claro. no, es porque hay todo un sistema que o te posibilita o te impide hacer Sí, ciertas sí, Que sí. es Y como empezó la está muy plática. sesgado. ¿Eh? Porque al final de cuentas esa precariedad económica o no que tengas, pues también determina que puedas tener una tercera persona para el cuidado o no. Cambia mucho Y las eso, o condiciones. sea, ¿no? Haciendo cuentas, André, yo era como de, a ver, si no, o sea, ¿cómo podemos hacer realmente si queremos que 24 horas estés como con una libertad, pues cuesta tanto, 20,000 pesos ¿no? al mes. por lo menos. Y entonces Mínimo. dices, bueno, a ver, Mínimo. entonces, eso es una realidad que te Y- digo, permea pues de muy... Por eso nunca se puede como generalizar, ¿no? Porque hay tanta interseccionalidad en cuanto a las circunstancias y a los... Y hay, ¿No? y hay una cosa que también, o sea, a ver, por supuesto que es, bueno, para mí es evidente. O sea, este elenco, ¿no? Y estamos en una especie de, pues, de compañía que trata de ser justa y entonces, bueno, no hay millones, pero lo que hay, ¿no? Entonces, pues claro, los 4 ganan lo mismo, ¿no? Pero entonces yo toda la temporada lo pensé, claro, pero él es uno, ella es uno y Sandra eran 2, ¿sabes? Entonces, claro, de alguna forma está desequilibrado que gane lo mismo Sandra que Arlie, porque Arlie era una persona yendo a dar función y Sandra eran 2 personas yendo a dar función, ¿no? Entonces, Ujú. claro, Wow. económicamente no lo sé cómo resolver, pues, porque Claro, no tengo claro. dinero, pero por supuesto que me doy cuenta, Sí, ¿sabes? sí, No, sí. y ahí vienen otras cosas, ¿no? O sea, me acuerdo que en una de las pláticas abordamos si el trabajo del hogar y del cuidado que no se paga porque se atribuye a los familiares, la economía se vendría abajo. Y la otra es que nunca se me va a olvidar porque en una de las, creo que fue en la inauguración, o no me acuerdo cómo se, en la rueda de prensa de la obra, dijiste, es que si quieres hablar de verdadero lujo, ten una discapacidad.
O sea, nada de que vete a Europa, lo que sea. Ten una discapacidad, vas a ver lo que es tener que gastar. Y luego... Ponle silla de ruedas, Ponme el aguacate a la silla. Ponle la premium. No, y la otra cosa que también lo abordamos en otra, como que va muy al tema, es que lo dijo de hecho Silke. Es que, a ver, a mí para hacer pipí me cuesta. Entonces es como... ¡Ay, güey! O sea, nos volvemos a esta desigualdad sistemática que existe. Claro. Y cómo va a ser complejo llegar a igualar oportunidades, posibilidades, etcétera. Perdón. Y esa desigualdad viene también a nivel mental y emocional muchísimo. Porque, por ejemplo, decía Humberto hace rato que Sandra habla de momentos incómodos. Ok, hubo uno en particular... que sí, o sea, el señor director aquí no lo sabe, pero 2 semanas antes de estrenar yo estuve a punto de decirle no puedo con esto, bye. Porque yo nunca he permitido que alguien con quien tengo un interés afectivo cuide de mí. Para mí siempre ha sido pues importante que pareja es pareja, persona que te cuida es persona que te cuida. Entonces, ese momento de la tina con Eddie y Annie, a mí me movía muchas cosas. Y me confrontaba muchísimo porque yo nunca he tenido una conexión afectiva, íntima, con alguien en esa situación, más allá de que sean mi mamá, mis hermanas o algún pariente. Entonces, esa escena donde además tenías que hablar de sexo y... o sea, yo sí entré en shock. Yo sí paré el primer ensayo así de nos vemos mañana, tengo que hablar con mi psicóloga. No, sí pasó. Pero... Y yo no podía con esa escena. Llegué al día siguiente y le dije, voy a aventarte tales diálogos al techo, a la pared, a donde sea, pero no te voy a ver. Y me tardé como ya entradas las funciones en agarrarle bien, era súper incómodo. Y después, bueno, ya era donde más disfrutabas. Ya la mejor escena de la obra. Pero también como que algo que no hay que dejar es que, o sea, de verdad, químicamente tu cuerpo cuando haces una acción, y por eso es que es tan importante este rollo para las personas es que hice servicio, hice voluntariado, me fui a tal lugar a ayudar, de verdad que te dota de mucho sentido ayudar. Entonces no dejemos eso a un lado, o sea, de verdad que en todas las relaciones, que tú puedes ayudar, químicamente te haces más bien a ti que a la persona ayudada. Entonces muchas veces, o sea, de verdad que ni siquiera se trata de estar apoyando a alguien o no, te estás ayudando a ti mismo y muchas veces esto es en lo que se puede sostener un vínculo. Entonces yo o sea, sí he encontrado, por ejemplo, en mis relaciones románticas, amorosas, que de verdad sí encuentro esta característica, que hay personas que les gusta apapacharte, estar como, a ver, ¿en qué te ayudo? Y como que lo tienen dentro de su naturaleza. Y eso las dota también de sentido, el servicio, exactamente. Y es un love language ahorita que esas cosas están muy de moda. Hay para quien actos de servicio es como la forma más alta de expresar afecto. Claro. Y no puedes, también está muy rudo si eres de esas personas que tu pareja por tener que acabar como ¡no me cuides! La persona también se va a quedar muy como... Sí. Entonces, ¿cómo le hago? Sí. Uy, pues... Creo que hay una cosa que no me gustaría no tocar, que es importante la representación en los medios, porque es, a ver, justo cómo acercarte a estas historias, cómo acercarte a esta diversidad, es importante que sea representada. Pero es importante que también, ¿cuál es la narrativa con la que se integra esta diversidad? Y creo que es bien, bien importante porque yo ahora estábamos hablando hace ratito en el proyecto de la serie de Ana, en el que estuve, primer temporada pusieron una
un personaje que utilizaba una silla de ruedas. Pero la verdad es que era un estereotipo reforzar el capacitismo en una persona, silla de ruedas, silla de hospital, nada se movía con mucha dificultad, que de hecho yo no lo había visto, pero ni siquiera de hecho tengo que volver a verlo con ese ojo, pero Sandra mencionaste que era una persona que nadie Sí, pelaba. era una persona que en teoría tenía autoridad, pero que nadie pelaba, que todo el mundo hacía menos. Y temporada 1 de esa serie, temporada 3 de la misma serie, un personaje totalmente opuesto en todos sentidos, interpretado por Arlie. Yo creo que la clave de la representación de las personas con discapacidad es, así como a todas las personas de la comunidad LGBTQ y demás, no las vas a representar dentro del estereotipo afeminado y cursi y demás. La discapacidad es igual, o sea, no tiene por qué ser el centro el tema de la discapacidad. La representación bien hecha, el personaje está ahí, vive, se desenvuelve, sí, desde sus circunstancias, pero sin que sus circunstancias sean su trama, ¿me explico? Así es. Esa es mi manera de verlo, ¿no? Sí, sobre todo para no reforzar estereotipos que ya no... O sea, que ya no son vigentes, ¿no? O sea, como que bueno, siguen siéndolo porque falta mucha educación que aplicar, pero que ya, o sea... Hay que la- Pero cambiarlos. eso es a lo que yo iba. Yo creo que en este contexto, la parte académica sería sería la más importante. Es donde en realidad los gobiernos deberían de estar aplicando mucho más. Porque no es como que la sociedad per se, dependiendo de dónde esté, tenga una mayor o no capacidad. O sea, creo que todo parte sí de lo académico. O sea, es Ujú. decir, hasta la misma circunstancia de la obra, ¿no? De estar pensando qué actores pueden interpretar. Y lo hablábamos, o sea, Estados Unidos es un lugar en donde sí encuentras escuelas con actores con discapacidad, hay espacios específicos para ellos, para entrenarse como actores. Aquí nos aventamos al ruedo porque apenas, o sea, no, ni siquiera existe como una escuela así, y lo hablamos inclusive tú y yo y si montamos una escuela, como, ¿no? O sea, podría ser como una muy buena idea, porque yo sí creo que a final de cuentas, esa Claro. inclusión puede dejar de ser menos extraña y menos distanciada si desde el principio motor, que es no lo académico, pues se fomenta. Ujú. ¿No? Pero va de la mano, porque, o sea, por más que tú tengas formación, si no hay espacio laboral, estás formando desempleados. Sí. O sea, Sí, sí, pero- Y entras el Es huevo y la un- gallina, sí, porque Pero los eso ya papás... sucede con muchas carreras, ¿no? Hay educación y no Sí, hay sí. No, tanto y eso campo sucede laboral. también que es muy interesante con niñas, mujeres, tipo hay unos Exacto. estudios muy interesantes en la India, por ejemplo, que a partir de que se generan trabajos en call centers que activamente reclutan mujeres en ciertas aldeas, en esas aldeas al año las niñas pesan más para su edad, porque las familias les dan de comer, porque las familias invierten más en ellas, porque las familias les ven futuro. Entonces sí es una cosa muy interesante de qué expectativa hay de qué vas a poder lograr y cómo eso informa las oportunidades que se te van a abrir. O sea, 100%. sí es, o sea, Sí. tiene que haber Está como ligado. fuerzas de ambos lados. O sea, y yo también lo pensaba en esto de los roles de mujeres, que antes era muy raro ver un rol de una mujer principal en una historia. Y a partir de que, pues sí, las mujeres estudian más y entonces son escritoras y entonces se vuelve más normal esto, pues creo que también desde la formación Claro. puede ser una gran forma de... Todo está ligado. que también yo creo que el tema de la representatividad tiene que ver con que, con que haya espacios para personas con discapacidad dentro de la ficción, donde no necesariamente tengan los personajes que ver con la discapacidad. ¿Me explico? O sea, ¿por qué no Torvaldo en Casa de Muñecas? ¿Por qué no puede Sí, tener ¿por una qué no en Star discapacidad? Wars, en ¿Por Rogue qué? One? Yo quiero ver un piloto, Sí. una pilota con una discapacidad que se podría. Y igual es como porque en el espacio al parecer no hay personas con discapacidad o aliens con discapacidad. O sea, tenemos Claro. ciertas cosas Hay muy aliens con sesgadas. O sea, hay un tema ahí que es Zombies que, con- desde un punto de vista dramático, es de todo lo que está dentro de una pantalla, todo lo que está dentro de un escenario, tiene que tener una razón lógica de ser, ¿no? Y entonces, digamos, en términos puristas Sí, de sí. lo dramático, ¿no? Y entonces, si tú pones una escalera y nadie nunca usa la escalera, esa escalera está haciendo ruido, ¿no? Si esa persona tiene una discapacidad
y nunca la discapacidad juega un rol dentro de la dramaturgia, pues esa discapacidad está haciendo ruido. Sería Pero el la mismo razón argumento. lógica de ser es que somos parte de la sociedad y que... Por supuesto. Yo, el contraargumento que diría es, bueno, es que nos enfermamos de realismo para lo que nos conviene y somos Claro. laxos cuando nos conviene, ¿no? No Porque sé. por un lado, o sea, no sé, pasa mucho que dices, bueno, es que cómo puedo hacer que este actor y esta actriz sean padre e hijos y este actor es negro y esta actriz es blanca, ¿no? Pues la gente no va a entender que son padre e hija porque no tiene sentido. Y es de, pero sí va a entender cuando sacas una pistolita y le haces piu, piu. No, o sea, nos enfermamos de realismo por unas cosas y somos Claro. muy laxos con otras. A mí me ha encantado en esta discusión que ahorita hubo en torno a la sirenita. Y está en todos lados en Twitter, gente que genuinamente su argumento era como, es que en el fondo del mar no hay luz, entonces obviamente la tez de la sirena sería blanca. Y algo así como, estás hablando de sirenas. Sirenas, sirenas. Y sí, documentadísimo gente, o sea, que trataba de argumentar como mil y un cosas de por qué la sirenita no debería de ser negra, desde que es que la historia original es de Dinamarca, es que abajo del mar no hay luz, entonces solamente sobrevivirían las como personas sirenas o sea, como unas cosas tan enredadas que dices Yo como, hice una película donde salía un ovni, cuando estaba Arte decidiendo cómo hacer el ovni, el director dijo, pues tamaño real. Un gran momento. Tamaño real. Y creo que tendría que ser como otro espacio, porque es un tema muy amplio, Sí. la verdad, la cuestión de la representatividad. Sí. Sobre todo porque, al final de cuentas, el momento que nos estamos enfrentando ahorita es la develación de esa imposición colonial en todos los sentidos, Ujú. Claro. ¿no? Y esa imposición, o sea, normativa, la que mencioné hace rato, vertical, hegemónica, blanca, o sea, a final de cuentas sí es una circunstancia real que se está desgajando y que ese eje vertical está aferrado con ella, ¿no? Y lo notas, o sea, sea con gente con discapacidad, o sea, la otra vez en un set, un director literal se volteó y creyó que le iban a asaltar y no se dio cuenta que eran los mismos actores que él había pedido que fueran de un cierto tipo físico porque hacían de una pandilla. Y llegar a esos niveles de verdad, ¿por qué? Pues porque justamente hay muchísima ignorancia y muchísima... O sea, ese eje patriarcal, o sea, es que parece chiste porque lo decimos ya cada rato, pero es totalmente real y es el que sigue construyendo todos los putos minutos del día. Claro. Porque está por todos pinches lados y ejerce decisiones que, bueno, olvídate la gente con discapacidad, la gente que seguimos siendo morena, o la gente o las mujeres, o la gente de la comunidad, o sea, es Indígenas, es pobres. real, indígenas, ya ni te digo. Entonces, sí hay sí hay todo un movimiento real que está surgiendo y que creo que sí hay que seguirlo analizando porque esta Ujú. decolonización, pues no puede parar. Y es la que va a permitir entonces que de acuerdo a la medida, ¿no?, de los estatutos de estas disidencias, pues cada vez sea más accesible. O sea, no sea algo que se tenga que pensar, Claro. sea algo que esté en este tema. Pero si los ejecutivos de un streaming son de una cierta manera y tienen un contexto y un pensamiento, pues entonces, ¿qué te puedes esperar de las decisiones de un casting? ¿No? Y en ese sentido, pues estamos tratando de aportar, ¿no? Creo que el teatro de una manera como tiene una beta mucho menos mercantil en el sentido de que finalmente no tenemos un ejecutivo arriba de nosotros, es un proyecto que estamos armando. Podemos tener estas posibilidades. Digo, Sandra se acaba de quedar en una serie de una directora de casting que, ¿no?, que invitamos a ver la obra y ella hizo el casting en un personaje justamente que no tiene que ver con discapacidad. Pero en el medio de entretenimiento, hablando ya del, ¿no?, del streaming, de todo, pues se vuelve mucho más complicado, porque quienes están arriba y quienes toman esas decisiones son de una cierta característica, física, social, económica, de clase, de todo. económicas. Entonces, pues, Sí, sí, ese sí, es sí, ahí sí. donde dices, a ver, ¿eso cómo se sigue construyendo, no? Y Claro. explícale a la banda el concepto de discriminación positiva, ¿sabes? Es como, porque claro, el contraargumento es, actores con discapacidad pueden interpretar personajes sin discapacidad, ¿no? Lo digo y lo sostengo. Y entonces dicen, pero entonces, ¿por qué en Costo de Vida no puede haber actores sin discapacidad haciendo personajes con discapacidad? Porque es discriminación positiva, ¿sabes? Porque hay pocos personajes con discapacidad, no se los quitemos, Nada, ¿no? exacto. Entonces es como, claro, no puedes tener el mismo estándar para un lado que para el otro. Tienes No, que no, no. entender que Claro, es- porque estás combatiendo todo un legado de exclusión. Exacto. Entonces no es lo mismo para un lado que para el otro, al contrario. Y yo creo que ahí hay que tener mucho cuidado. Porque como director, o sea, depende mucho del discurso. El discurso de costo de vida no funciona si una persona sin discapacidad
interpreta a Johnny Annie. Va a haber historias de personajes con discapacidad para las que quizás sí necesitas que alguien que no la vive la interprete por lo que dice la historia y por cómo tu drama pide que el personaje se desenvuelva. Pero La versión de Barcelona se la echaron sin actores con discapacidad. Seguro le salió terrible. Y puede ser, y Fue una está gran bien. sorpresa, ¿eh? Pero la realidad es que no sé. La potencia de esta obra es porque, o sea, mucha gente me decía, es que me impresionó tanto la escena de la regadera, pero no les impresionó la escena de la regadera porque vieran un cuerpo desnudo. Es porque no se ven cuerpos con discapacidad Así de desnudos. Y eso creo que es muy importante. Y en una función yo te lo dije, no es justicia para decir como, oigan, o sea, ¿por qué no? Es parte de, o sea, lo Servicio mismo de de lo que estabas sí. hablando, que o sea, es reparación de daños de una historia. Sí, estamos Extensísimo. balanceando Estamos un en poco la deuda. ecuación, porque yo lo que Sí. siempre digo es que ahorita yo como especialista en diversidad e inclusión odio la gente que es como, ay, pero qué padre que ahorita está súper de moda, o la gente que dice como, es que la diversidad ahorita está forzadísima. Yo, ¿sabes qué estuvo forzadísima? La supremacía blanca. Y Eso estuvo forzadísimo. forzadísima por años con leyes, con mecanismos, con gente detrás, con Está. instituciones. Está. Eso Con se me hace el poder. force real. Ese es el verdadero force, que un grupo de personas que aparte no existe. Este ideal de como persona heteronormada en cuerpo como sin ninguna discapacidad, sin diversidad, como, ¿cómo se llama? Como neurológica, o sea, sin ninguna neurodivergencia, es una ficción. Todos, o sea, así seas como un hombre cis, blanco, lo que sea, si usas lentes, ya entras dentro de como, o si eres daltónico, ya entras dentro de alguna cosa de discapacidad. Entonces a mí ese siempre se me echó el force. Es como, güey, ¿qué pedo que de algo tan forzado, ahorita que empezamos a como medio equilibrar un poquito y experimentar, la gente es como, ya no puedo con esto, ya fue Sí, demasiado. Y por eso creo que hay que apelar a la línea reparatista. O sea, es decir, como que siento que, ¿no? O sea, en la época justamente todas las del comunismo y todo esto, o sea, como que era importante tener esta parte filosófica sospechosista, en donde, ¿no? En donde todo tenías que ponerlo bajo la lupa porque detrás de eso existe. Pero bueno, llegó un momento donde literal una actriz que invité a ver a la obra, al final acabó diciendo, sí, no, qué interesante, gente con discapacidad. Pero se das cuenta que la última escena justo no está ninguno con discapacidad. No, ya. Y yo así como y yo así de no, pues, o sea, No estás ¿no? Y entonces, entendiendo pero el sí creo que el discurso. momento polarizado que vivimos parte de esas dos líneas, ¿no? O sea, el reparatista y el sospechosionista. Y entonces, o sea, y creo que optar por esa sensación de que de cualquier posibilidad creativa, sobre todo en un producto cultural, está abriendo una posibilidad de reparar algo independientemente Sí. de ese otro sesgo. Es lo más importante, por lo menos pienso personalmente que por ahí tiene que ser. Porque si no, entonces este laberinto presente, en donde nunca de todas maneras nadie está conforme, en donde en lugar de seguir avanzando todos juntos, seguimos fraccionándonos. Claro. Definitivamente. ¿No? ¿Qué es lo que buscan, no? Yo creo que en el entretenimiento hay una gran herramienta también para poder cambiar estos estereotipos. Porque ahorita hablábamos de que hasta en el pueblo más remoto llega la televisión y la Coca-Cola. Entonces también hay que entender la herramienta que tenemos en nuestra mano para generar educación. ¿Cómo? Metiendo discursos que tal vez por muchos años no se metían, pero que hoy en día sí se meten a las mesas de discusión. Entonces, Sí. por ahí también. Aquí lo estamos haciendo. Sí, o por ejemplo, desde algo que sí mucha gente está expuesta, ¿qué está pasando en la educación pública? O sea, que un libro de la SEP de tercero te explique qué es una discapacidad, qué es un perro guía y cómo tratarlo, te va a resolver toda una vida de no saber, de llegar a tus 30 y tantos, 40 años al teatro así de, es que ¿cómo le digo? O sea, como también eso está muy difícil, que el entorno en el que vivimos no nos ayuda a aprender en la forma en la que aprender no estaría mal. Como Ujú. nunca lo sabes, te esperas a ser adulto. Tipo, a mí me encanta, me llama mucho la atención cuando vamos a andar en bici y muchos niños chiquitos ven la bici de Harley y se emocionan y es como, wow, mira. Y los papás es como, no lo señales, no lo voltees a ver. Así como, y los niños tienen una reacción súper positiva. Y como que los papás ya traen esta cosa de, uy, no, es que no lo puedo señalar, ¿no? Y de nuevo es como, al no incorporar la diversidad desde donde sí se podría hacer bien, que es cuando somos chiquitos y a todos nos están enseñando qué onda con el mundo, perdemos una gran oportunidad de pues crecer así como adultos y no va a ser hasta que tengas que actuar con una persona con una discapacidad o quieras salir, o sea, como que Ujú. va a ser mucho peor el tope.
va a ser mucho más alto. Entonces creo que ahí también hay mucho de lo que tenemos que hacer, encontrar esos momentos clave en los que sí podemos enseñarnos y compartirlos unos con los otros. Qué bueno, qué bueno. Quería decir como individuo alejado de las artes, porque pues todos ustedes son actores y ven así. Sí, no, sí viví la obra de una forma muy fuerte, es decir, conecté con la soledad, que es un tema que está ahí, hubo unas cuantas lágrimas, sientes como se te hace así el corazón un poquito, con este sentido de injusticia también. Entonces, toda la gente con la que yo platiqué, sí lo vivieron de esta forma, sí conectó con la gente, entonces hicieron un trabajo muy profesional todos, y las personas que no están aquí, que hay mucha gente también que colaboró y que ellos también son parte de eso, pues agradecerles y que ojalá que, si no es costo de vida, que sigan siendo otras obras y que sigan siendo muchos momentos así que se puedan compartir. También. Otra vez, sí. Ya nada más deja que tome sus vacaciones, Arle. Si ustedes me avisan cuando están listos y ya me empiezo a Que descansen. disciplinar otra vez. Ay, no, pues larga vida. Muchísimas gracias por haber venido a todos. No, nada más cerrar con a personas que les haya interesado. Digo, Sandy ya lo tenemos porque Sandy tiene su episodio, pero ¿dónde los puede encontrar personas que escuchen y que les interese su trabajo, que les interese costo de vida y como que redes? Producir más obras. Pues la productora es Late Producciones, nos Late encuentran en redes. Mis redes están como @samososa. Mi red está como Elena del Río con doble O al final y sin H. Ok, y @Humberto Busto. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Sabes? No, Gracias. también está porque... No, Pero claro así que que ya- las No, repita no, porque no, también, va a haber también. personas que no van a ver el otro Otro capítulo, capítulo. claro, No, claro. yo también soy parte del elenco. Sí, adelante. Sí. Pero primero, vas Sandra. Sandra Jiménez Loza, tanto en Facebook como en Instagram. Y también sandrajimenezloza.com por si quieren también ver cosas de coaching y conferencias y demás. Ahí está todo lo demás. Buenísimo. Y yo como Arly Velázquez en casi todas también. En Threads. ¿Sí ya estás en Threads? ¿En qué? Qué miedo. ¿Qué es Threads? Pero ese es otro episodio. Como el nuevo Twitter. Ay, claro, sí, sí, lo abrí también.